La iluminación. Punto. La iluminación y la generación condicionada en su orden natural. Todo tiene una causa. Cuando esto existe, se produce aquello. Cuando surge esto, surge aquello, a saber, los residuos kármicos surgen teniendo como causa determinante a la ignorancia, la conciencia surge teniendo como causa determinante a los residuos kármicos, la individualidad surge teniendo como causa determinante a la conciencia, los 6 sentidos surgen teniendo como causa determinante a la individualidad, el contacto surge teniendo como causa determinante a los 6 sentidos, la sensación surge teniendo como causa determinante al contacto, el deseo surge teniendo como causa determinante a la sensación, el apego surge teniendo como causa determinante al deseo, la existencia surge teniendo como causa determinante al apego. El nacimiento surge teniendo como causa determinante a la existencia, la vejez y la muerte, la pena y el llanto, el sufrimiento, el desagrado y la inquietud surgen teniendo como causa determinante al nacimiento. Así se produce todo este cúmulo de sufrimientos. El Bhagavan, comprendiendo el sentido, dijo en aquella ocasión Udana: cuando las cosas se revelan en su verdadera naturaleza al Brahman que medita con fervor, entonces desaparecen todas sus dudas, ya que descubre que todo tiene una causa. Punto. La iluminación. La generación condicionada en su orden contrario. Toda causa puede ser destruida. Cuando la ignorancia cesa, cesan los residuos kármicos. Cuando los residuos kármicos cesan, cesa la conciencia. Cuando la conciencia cesa, cesa la individualidad. Cuando la individualidad cesa, cesan los 6 sentidos. Cuando los 6 sentidos cesan, cesa el contacto. Cuando el contacto cesa, cesa la sensación. Cuando la sensación cesa, cesa el deseo. Cuando el deseo cesa, cesa el apego. Cuando el apego cesa, cesa la existencia. Cuando la existencia cesa, cesa el nacimiento. Cuando el nacimiento cesa, cesan la vejez y la muerte, la pena y el llanto, el sufrimiento, el desagrado y la inquietud. Así cesa todo este cúmulo de sufrimientos. El Bhagavan, comprendiendo el sentido, dijo en aquella ocasión Udana: cuando las cosas se revelan en su verdadera naturaleza al Brahman que medita con fervor, entonces desaparecen todas sus dudas, ya que descubre que las causas pueden ser destruidas. Punto. La iluminación. La generación condicionada en su orden natural y en su orden contrario. Cuando existe esto, se produce aquello. Cuando surge esto, surge aquello. Cuando no existe esto, no se produce aquello. Cuando cesa esto, cesa aquello, a saber, los residuos kármicos surgen teniendo como causa determinante a la ignorancia. Así se produce todo este cúmulo de sufrimientos. Cuando la ignorancia cesa y queda completamente destruida, cesan los residuos kármicos, así cesa todo este cúmulo de sufrimientos. El Bhagavan, comprendiendo el sentido, dijo en aquella ocasión Udana: cuando las cosas se revelan en su verdadera naturaleza al Brahman que medita con fervor, entonces él dispersa al ejército de Mara, como el sol que ilumina el cielo. Punto. El orgullo de casta. El verdadero Brahman. Aquel Brahman que expulsó de sí las malas cualidades, que carece de orgullo, está libre de impurezas y es autocontrolado, que ha llegado al límite de la sabiduría, practica la vida religiosa y no siente desprecio por nada en este mundo. Con justicia, él puede llamarse Brahman. Punto. Los Brahmanes. El verdadero Brahman. Aquellos que han expulsado de sí las malas cualidades, que viven siempre atentos, han roto todos sus lazos y han alcanzado la iluminación. Aquellos en verdad son brahmanes en este mundo. Punto. El venerable Makasapa. El verdadero Brahman. Yo llamo Brahman a aquel que todos saben que no depende de otros para su sustento, que se controla, está afincado en la verdad, está libre de impurezas y ha arrojado de sí el odio. Punto. El YKSH Buda y el Yaksha. Cuando el Brahman ha alcanzado el límite extremo de sus cualidades, está más allá de los demonios y de sus gritos. Punto. El venerable Sangamaji.
el bhikkhu imperturbable frente a su mujer y a su hijo. El verdadero Brahman no se regocija cuando ella se le acerca, no sufre cuando ella se va. Yo llamo Brahmana Sangamaji, liberado así del apego. Punto. Los ascetas de cabellos en rodete, las penitencias en el agua helada y la verdadera purificación. Esta gente se baña con exceso, pero uno no se purifica con el agua. Aquel que posee la verdad y la doctrina, ese es puro, ese es un Brahman. Punto. Vaya, la iluminación instantánea, el nirvana. Ahí el agua, la tierra, el fuego y el aire no pueden establecerse, ahí no brillan las estrellas ni resplandece el sol, ahí no se ilumina la luna ni existe la tiniebla. Cuando el sabio, Brahman por su sabiduría, ha llegado por sí mismo el conocimiento, entonces se libera de la forma y de la no forma de la felicidad y el sufrimiento.